Bueno, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de bienvenida a la cuarta CIPA del curso Fundamentos de Macroeconomía. Es un gusto contar con su presencia. Pueden activar el micrófono cuando necesiten hacer alguna pregunta, que tengan alguna duda. Y con mucho gusto, pues yo les iré resolviendo la inquietud. La invitación a esta CIPA es para que trabajemos el tema de integración económica. Es un tema muy interesante, un tema muy de hoy, digamos, y lo dejé aparte de la web para que le dediquemos el tiempo suficiente. Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿me confirman si están mirando, por favor, la diapositiva de integración económica? Sí, señor. Vale, perfecto. Voy a ampliar un poco más. Si alcanzan a verlo ustedes, sí, ¿no? Si lo alcanzan a distinguir. Bueno, la integración económica no es nueva. La integración económica ya tiene mucho tiempo. Pero básicamente en nuestra era, en nuestros días, la integración económica nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Resulta que cuando terminó la Segunda Guerra, en 1945, la economía mundial estaba en una crisis, ¿sí? Pero pues recordemos que la guerra se libró en Europa, mientras que los demás países seguían produciendo, pero con mucha protección. Todos los países querían vender, pero ninguno quería comprar. Todos tenían mercancía para vender, pero no querían comprarle a nadie. Todos querían llevar sus productos al mercado. Por eso en 1945, en una ciudad de Estados Unidos que se llama Bretton Woods, se firmó el acuerdo, porque lleva el mismo nombre, de Bretton Woods, y en ese acuerdo se tomaron decisiones económicas que cambiaron al mundo. Se creó el Fondo Monetario Internacional, el FMI, con el fin de apoyar financieramente a los países que estén en crisis. Se creó el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el cual cambió de nombre a partir del año 2000. Es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Antes solo era un acuerdo, ahora ya es una organización. Y este GATT tuvo como tarea principal generar dinamismo económico entre los países, ¿sí? Eso fue la tarea primaria que se le dio al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Inició el GATT favoreciendo o fortaleciendo entre países lo que se conoce como comercio natural. El comercio natural es el comercio entre vecinos, Colombia-Ecuador, Colombia-Venezuela, ¿sí? Portugal, España, bueno, en todo el mundo la idea era generar dinamismo comercial entre países, entre amigos. No eran grandes los acuerdos, eran solamente fortalecer el comercio, pero paso a paso, poco a poco, se empezó a hablar ya primero de preferencias arancelarias, es decir, se le brindan algunas preferencias, algunas disminuciones de aranceles a otros países con el fin de apoyarse entre amigos, digamos, entre países amigos. Luego sí ya se empezó pues a hablar de los tratados de libre comercio en los que los países miembros de esos grupos, de esos tratados, eliminaban paulatinamente los aranceles, como vamos a ver más adelante, ¿sí? El primer acuerdo pues, que se dio fue de Alemania con el hierro, para la producción de hierro, en la Comunidad Económica Europea, pues empiezan a darse los primeros pasos para la Comunidad Económica Europea y de ahí pues van avanzando estos acuerdos a lo largo del mundo. Hoy ya la integración económica, o mejor, perdón, por allá por los años 90, cuando en Colombia estaba de presidente el señor Virgilio Barco, se empezó a hablar de apertura comercial, de apertura económica.
pero únicamente eran como que los primeros pasos que dábamos, como a conocer los conceptos. Ya fue durante el gobierno de César Gaviria cuando se implementó ya la apertura económica en Colombia, que nos dio durísimo, ¿sí? Nos dio durísimo porque no teníamos las condiciones de competitividad que tenían otros países. Sencillamente se habló de apertura económica, se eliminaron aranceles y llegaron muchísimos productos de otros países, sobre todo del Ecuador, que en aquellos días pues era más avanzado que nosotros, más desarrollado, y invadieron el mercado colombiano y muchas empresas colombianas se quebraron. Eh, Hoy apenas, pues no apenas, pues ya hace ratico se ha visto la recuperación de esas empresas y el país pues ha logrado crecer más de lo que otras economías latinoamericanas. Ya desde aquel entonces pues se habló de apertura económica, ya se empezó a hablar de globalización, de la mundialización, ya la integración económica ya se convirtió en una parte normal de la charla económica, digamos que en la academia y en la economía general del país. Y Colombia pues pertenece a varios tratados comerciales pues algunos han sido favorables, otros no tanto, pero estamos en la jugada. Esto se da porque se da o mejor la integración económica porque todos los países somos distintos. Los recursos están disponibles en el mundo, pero a lo largo y ancho del mundo. Todos los países tienen unas potencialidades, tienen algunos recursos sobre los cuales trabajar, sobre los cuales explotar, pero no todos. Entonces necesitamos complementarnos. Entonces la integración económica genera esos lazos de complementariedad entre países eh, diferentes. ¿Sí? Entre más diferente sea el país con el que hacemos un tratado, pues mucho mejor, porque ellos van a tener cosas que nosotros no y ellos van a necesitar lo que nosotros estamos produciendo. Entonces surge la integración económica que nos dice que se puede definir como un proceso cuando paulatinamente, no son procesos bruscos, no son abruptos, son procesos paso a paso, ¿sí? En los que se presenta una creciente apertura, ¿sí? Se van abriendo los mercados, se va abriendo los mercados para que ingresen productos sin aranceles, paulatinamente, por decir algún arancel que esté en el 40%, empieza a 38, 36, bueno, 30, 25, lo que sea, en porcentaje según lo que se defina, paso a paso, ¿sí? Con el fin de que la economía regional o de nuestro país se vaya ajustando. Es cierto que muchas empresas se cierran cuando se presentan esos procesos, pero es porque no tenemos la competitividad suficiente para mantenerlos, ¿sí? Si nosotros somos buenos en algo, entonces tenemos que apoyar ese tipo de industria y no tratar de trabajar en todas las industrias, porque nos van a haber países que sí van a trabajar mejor en eso y la competitividad va a ser fuerte. Entonces, aquí se va a abrir paulatinamente esos mercados e incluso se va a generar alguna interdependencia política, ¿no? Ya al momento de la definición de lo que son aranceles y el tipo de tratado, pues algún tipo de interdependencia política existe entre los países. Nos dice el concepto que la integración es el conjunto, perdón, en la integración un conjunto de países se une con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo venderle a 50 millones de colombianos o producir en Colombia para Colombia que producir en Colombia para venderle a un grupo de países, al Ecuador, a Bolivia, al Ecuador, Bolivia, Perú, digamos, ¿sí? No es lo mismo venderle a 50 millones de colombianos que a 200 millones en un territorio. Eso hace que las empresas se fortalezcan, que el mercado crezca, es más competitivo para las personas, para nosotros como consumidores es mejor porque entran productos sin aranceles, entonces los precios se mejoran. Y además la integración económica nos ha permitido entrar o conocer o desarrollar más nuestra economía, el mismo Internet, muchos productos. Ustedes son muy jóvenes, les comento que cuando yo era estudiante de la universidad, por ejemplo, era delito tener dólares. No se podía tener dólares o manejar dólares. Uno tenía que, si alguien le mandaba, uno siempre tiene un amigo rico, ¿no? Yo tenía un amigo rico que los tíos le mandaban dólares de Estados Unidos y a él le llegaban los dólares al Banco de la República y en el banco le entregaban en pesos, porque era delito
que uno tenga dólares y conseguir, por ejemplo, productos importados, ropa, elementos electrodomésticos, era difícil y costoso, ¿sí? Hoy por hoy, pues ya la cosa ha cambiado un giro de 180 grados. El computador que ustedes tienen es importado, su celular es importado, muchos de los elementos que tienen en su casa son importados, muchos alimentos son importados. Entonces ya es muy normal. E incluso la transacción con otras monedas ya es muy normal. En los centros comerciales, incluso ya la caja, el cajero no le pregunta si va a pagar en pesos o dólares. Acá en Pasto, como tenemos tanto comercio con el Ecuador, viene muchísima gente a hacer compras desde el Ecuador, sobre todo ahora que la moneda está devaluada. Y el cajero, ¿sí? Les pregunta si va a pagar en dólares o en pesos y se hace la transacción de manera normal. Bueno, eso es el concepto de la integración económica. Y esa integración tiene varias etapas, tiene varias fases, ¿sí? Son paulatinas, no nos podemos saltar de acuerdo preferencial a mercado único, por ejemplo, o ser una unión aduanera y pasarnos a unión monetaria. No se puede, ¿sí? Tenemos que seguir paso a paso. ¿Por qué? Porque las fases del proceso de integración económica es la fase en la que estamos, es igual a la anterior más algunos cambios, ¿sí? O sea, uno tiene que ir avanzando, tiene que ir transformándose. Básicamente, en el mundo lo que más existe pues son zonas de libre cambio, algunas uniones aduaneras y la única unión económica, pues la Unión Económica Europea, ¿sí? Que todavía no es una unión económica plena. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, esas fases hay que irlas cubriendo una a una. La primera es el acuerdo preferencial. Ya les había dicho algún adelanto, un acuerdo preferencial o una preferencia arancelaria es cuando un país puede ser unilateral, o sea, puede ser un país de buena manera, de buena fe, le otorga preferencias a otro país. Por ejemplo, digamos que la Comunidad Económica Europea compra flores, ¿sí? Y el arancel para venderle, el arancel de importación desde la Comunidad Económica Europea en las flores está en un 45%. Entonces, el que va a vender flores allá paga un arancel del 45%. Pero resulta que la Comunidad Económica Europea le dice a Colombia, señores de Colombia, o bueno, esa es una gestión que se hace desde embajadas y desde cancillerías, se logran esos beneficios. Entonces dice, bueno, les vamos a dar una preferencia, no van a pagar el 45%, van a pagar únicamente el 15% o el 20%. Pero a cambio de eso, o sea, no nos va a rebajar usted el arancel, pero a cambio de eso nos va a demostrar que se disminuye el trabajo infantil en las minas en Colombia, por ejemplo, ¿sí? O algún beneficio social, alguna cosa en la sociedad colombiana se va a demostrar. Entonces, le vamos a mantener esa preferencia siempre y cuando se presente esa situación. O un negocio, ¿sí? Ustedes nos rebajan aranceles y nosotros le bajamos aranceles. Entonces, ese es un acuerdo arancelario, una preferencia. Los demás pagan un arancel, usted va a pagar menos, ¿sí? Pero generalmente nace de manera unilateral. Ese es el único paso que puede ser base para el siguiente o no, ¿sí? Se puede convertir en una zona de libre cambio o sencillamente la zona de libre cambio aparece. ¿No? La zona de libre cambio es la única que no necesita un antecedente, digamos, ¿no? O sea, no es necesario haber sido un acuerdo preferencial. Perdón, ¿qué pasa aquí? No es necesario haber sido un acuerdo preferencial. Entonces, una zona de libre cambio sí ya es un negocio entre países. Es una negociación, hay una cantidad de mesas de negociación. No sé si ustedes se acuerdan cuando se firmó el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, de todos los países de América con Estados Unidos. Esos fueron años de negociación, pero años, 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 y las mesas de negociación para cada producto, para cada tipo de productos. Bueno, eso es lento. Colombia tiene varios tratados de libre comercio con Sudamérica y con otros países de otros continentes. Una zona de libre comercio o un TLC, o zona de libre cambio, consiste en que los países miembros de ese TLC
eh, se van a rebajar hasta eliminar los aranceles de algunos productos, ¿sí? Entonces Colombia, digamos un acuerdo, un TLC con el Ecuador, Colombia le rebaja hasta llegar a cero el arancel de el arroz que entra desde el Ecuador, pues son muchos productos, digamos un solo producto, el arroz. Y el Ecuador nos va a empezar a eliminar el arancel del frijol que llega desde Colombia hasta el Ecuador, ¿sí? Entonces empieza un libre cambio entre esos dos productos. Los demás aranceles, el país es libre de cobrarle a los demás países según lo que tenga definido en su economía, ¿sí? Es decir, si viene de Argentina carne y Colombia le cobra el 35%, pues no hay problema, le cobra el 35%. Y el Ecuador le cobra el 30%, pues le cobra el 30%, no hay ningún problema. Solamente es en los productos que son negociados en el TLC. Entonces el TLC lo que busca es generar dinamismo comercial en algunos productos, no se puede en todos, en algunos productos se eliminan esos acuerdos. Entonces esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo las empresas que trabajan con comercio internacional. Y generalmente, pues uno cuando está en ese negocio busca el acompañamiento de una CIA. CIA, pero con S, no como la de Estados Unidos. Una CIA, Sociedad de Intermediación Comercial. ¿Sí? Entonces son empresas dedicadas esto, a este negocio de favorecer el comercio entre países. Entonces las empresas buscan una CIA y le dice por dónde es mejor el comercio, con cuál país, cuál es el acuerdo que más le conviene, bueno, etcétera, de acuerdo con lo que uno vaya a hacer. Ese es un TLC. Entonces, eliminación de aranceles para favorecer el comercio de algunos productos y los demás aranceles, esos sí ya quedan a libertad de cada país. Ese es un TLC. Un TLC se puede convertir en una unión aduanera, ¿sí? Por eso no podemos aparecer directamente como una unión aduanera, sino que un TLC se transforma en una unión aduanera. ¿Qué es una unión aduanera? Es un TLC, lo mismo, eliminamos aranceles, tenemos la negociación, eliminamos aranceles para algunos productos, pero para esos productos que no hacen parte de la negociación, como el ejemplo de la carne que les ponía con Argentina, esos países miembros, ahora de la Unión Aduanera, lo que hacen es definir aranceles únicos, ¿sí? El mismo arancel para ese producto que viene de otro país. Entonces, negociamos los productos que producimos en Colombia y en el Ecuador, los estamos intercambiando y le estábamos comprando carne argentina. Colombia le cobraba un arancel del 35 y el Ecuador le cobraba un arancel del 30. Lo que buscaba Argentina entonces era entrar al Ecuador, ¿cierto? Llevar al Ecuador la carne para a partir de ahí llevarla a Colombia. Entonces, cuando se forma la Unión Aduanera, ya se definen políticas comerciales iguales y se dice, bueno, a la carne que entre desde Argentina le vamos a cobrar los dos países el 32%, o el 30% o el 28%, lo que definan entre los dos países. Entonces, la diferencia entre la Unión Aduanera y la zona de libre cambio, que parece tan fácil, pero es una cosa gigantesca, es definir aranceles comunes para los productos que no están dentro del acuerdo del TLC. En Sudamérica está el Mercosur. Esa es una unión aduanera. Está en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Colombia pertenece a la CAN, a la Comunidad Andina de Naciones, que históricamente ha sido un TLC. Hace muy poquito, no, pues mejor dicho, ya hace rato, supuestamente se había convertido en una unión aduanera, pero no funcionaba como tal, seguía funcionando como un TLC. Ya hace poco, pues ya como que le han metido dinamismo a la Comunidad Andina de Naciones y ya se está queriendo trabajar como una unión aduanera. La Comunidad Andina de Naciones está pues Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, estaba Venezuela, pero Venezuela se retiró y quedaron pues entonces los cuatro, quedaron los cuatro. Venezuela se retiró de muchísimos tratados que tenía. Con Colombia estaba, por ejemplo, en el G3, Colombia, México y Venezuela. Funcionaba muy bien, pero Venezuela se retiró, quedó Colombia, ahora es el G2, Colombia, México. Bueno, es otro cuento. Entonces la unión aduanera es esa, es la transformación de una zona de libre cambio a una unión aduanera definiendo aranceles comunes para los países no miembros. Le vamos a cobrar en cualquiera de los países el mismo arancel para que no haya conflictos, digamos, y nos ataquen por un lado o por otro.
Luego viene el mercado común. El mercado común es la unión aduanera, es una unión aduanera, pero con la diferencia de que aparte de que se está moviendo mercancía entre los dos países, ¿sí? Se están eliminando aranceles y se definieron aranceles comunes para los dos países, el mercado común permite la libertad de movimiento de capitales y de mano de obra. Eso es un avance gigantesco. Eso es un avance gigantesco. Colombia lo está tratando de hacer con el Perú, sin ser todavía un mercado común, ¿sí? Está tratando de que exista libre movilidad de mano de obra y de capitales entre los dos países. Sí, ya hay algunas experiencias. Va muy bien ese proceso. Entonces, imagínense lo que significa esto. Libertad de movimientos de capital. Es muy difícil invertir de un país a otro, ¿sí? O sea, se busca la inversión extranjera y toda la cosa, pero no es tan fácil. No es llegar con, no es llegar con el capital y montar la empresa. Se necesita cumplir una cantidad de recursos, una cantidad de requisitos, perdón, ¿sí? Cuando estamos en un mercado común ya podemos invertir libremente. Es como cuando yo estoy acá en Pasto, tengo mi empresa y coloco otra empresa en Antioquia o coloco una empresa en el Amazonas o coloco una empresa en Cundinamarca. No hay ningún problema porque pues estamos dentro del mismo país, ¿sí? Pero no puedo hacer lo mismo, ir a invertir al Ecuador o a Perú o a Bolivia, porque pues existen condiciones. Pero cuando es el mercado común, sí puedo ir e invertir en ese país con libertad, ¿sí? Con facilidad de inversión. Y la movilidad de mano de obra. Ustedes saben lo difícil que es conseguir una autorización para trabajar en otro país, ¿sí? O sea, no es tan fácil, no es sacar la visa de trabajo e ir a trabajar, o sea, es un tanto complicado. Pero cuando estamos en el mercado común, ya puedo ir libremente y conseguir trabajo en el país, en el otro país en el que mi país es miembro de ese mercado común, ¿de acuerdo? Entonces, existe movilidad, puedo trabajar libremente entre Colombia y Ecuador, entre Colombia y Perú, perdón. Sí, me puedo mover de un país a otro con total tranquilidad de movimiento de mano de obra. Luego viene el mercado único. El mercado único es un mercado común, ¿sí? Es el mismo anterior, es un mercado común. Libre movimiento de mercancías, se han eliminado, va creciendo, ¿no? Esos TLC van creciendo, se aumentan los productos, hay libertad de movimiento de mano de obra, hay libertad de movimientos de capital, pero, pero en este mercado común se eliminan las fronteras físicas, ¿sí? Es decir, ya no va a existir la frontera, obviamente como política existe, ¿no? La frontera, la delimitación política va a existir entre Colombia y o los países miembros. Entre Colombia y Ecuador, por ejemplo, la frontera con Rumichaca va a seguir existiendo. Pero ustedes saben que cuando uno pasa mercancía de un país a otro, pues hay que hacer la nacionalización, hay que hacer el registro, son unas filas interminables acá en Rumichaca con la gente que está llevando sus productos, trayendo o llevando pues, sus productos. Cuando llegamos a un mercado único, esa frontera se elimina, ¿sí? Esa frontera se elimina. Ya no hay que hacer ese registro, se pasa la mercancía libremente, como cuando ustedes pasan de un departamento a otro, ¿no? Yo aquí del departamento de Nariño y viajo para el norte, entonces encuentro un letrero que dice bienvenido al departamento del Cauca, ¿sí? Me muevo con libertad. Igual va a decir bienvenido a Ecuador y paso con la mercancía, bienvenido a Brasil, paso con la mercancía entre los países miembros. Ese es un mercado único, ¿sí? Entonces ya existe movilidad total de mercancía. Luego viene la Unión Económica. La Unión Económica es un mercado único, pero, y aquí el cambio ya es mucho más grande, los gobiernos trabajan juntos para definir políticas coordinadas, ¿sí? Hay políticas macroeconómicas coordinadas, todo lo que es política fiscal, política comercial, sobre todo política comercial y política monetaria se trata de definir como políticas coordinadas, no comunes, no comunes, sino como políticas coordinadas, es decir, nos ponemos de acuerdo qué tasas de interés se van a manejar en este país, qué tasas de interés se van a manejar en el otro. Pues, todavía no se maneja políticas comunes, pero sí se tienen que sentar en la mesa y definir las políticas coordinadas, porque lo que hagamos en Colombia van a afectar al Ecuador, van a afectar a Panamá, van a afectar a Venezuela, ¿sí? Entonces se reúnen
y se define, porque si la tasa de interés acá en Colombia se pone muy bajita, entonces las inversiones que hay en el sector bancario se van a ir, ¿sí? O van a llegar mucha gente a pedir plata prestada aquí a Colombia, ¿sí? O lo mismo en otro país, o digamos que el tipo de cambio, la moneda nuestra está muy devaluada como está ahora, entonces vamos a vender mucho y los países de al lado no van a vender. Entonces hay políticas coordinadas para favorecer el comportamiento general de la economía de esos países miembros de la Unión Económica. Luego viene la Unión Monetaria. La Unión Monetaria ya implica que existan políticas monetarias comunes, iguales, ¿sí? La misma política monetaria para todos los países. La política monetaria la define el Banco Central en todo el mundo. El Banco Central es el que define la política monetaria, en Colombia el Banco de la República, ¿sí? Básicamente todo lo que tiene que ver con moneda, con el tipo de cambio, con la tasa de interés, con el control de la inflación, con todo el manejo del sector bancario, bueno, etc. Cuando estamos hablando de una unión monetaria, quiere decir que los países miembros ya deben crear una moneda única. La única moneda única en el mundo, ¿cuál es, señores? Una moneda creada por varios países, ¿cuál es? ¿El euro, profe? El ¿El euro? euro, correcto. La única moneda que ha sido creada por varios países como moneda única es el euro. Existen otras monedas como el dólar que funciona en otros países, como por ejemplo el Ecuador, pero no es una moneda única. Fue que el país Ecuador decidió asumir esa moneda como moneda de libre circulación para sus transacciones, porque sabemos que la moneda es un producto, ¿cierto? Igual Colombia, en su historia, pues han habido otras monedas. Aquí han habido monedas francesas, italianas circulando desde hace muchísimos años. Ya cuando se organizó la economía en Colombia, básicamente a comienzos del siglo XX, ¿no? Con la misión Kemeret, la creación del Banco de la República, pues ya se organiza bien la economía colombiana. Pero antes de eso, era un desorden económico. Bueno, sin salirnos del tema, entonces, la unión monetaria ya es la definición de políticas monetarias entre los países miembros. Se crea el Banco Central Europeo, que es un solo banco central para todos los países miembros. Se eliminan todas las monedas que tenían los países, ¿sí? Y se reemplaza por el euro. Pero para llegar allá, tienen que estar todas las monedas, tienen que aplicar políticas para que todas las monedas estén en el mismo valor, ¿sí? Es decir, cuando recién se empezó la implementación del euro, eh, y yo iba a hacer una compra, por decir algo, y decía, ¿cuánto vale ese par de zapatos? 10 euros. Entonces yo podía pagar 3 pesetas, 3 liras y 4 euros, ¿sí? Porque todas las monedas valían lo mismo. Esa es la idea en su momento de ir reemplazando la moneda. Entonces, las monedas iban llegando al Banco Central y ya se reemplazaban todas por los euros, hasta que en su momento, pues en el año 2000, me parece, ya todas las demás monedas perdieron su valor, ya solamente son papel y el euro es la única moneda que circula como unión monetaria, porque son todas las monedas del mismo país. Y se convierte pues en una de las monedas más fuertes del mundo, junto con la libra esterlina y el dólar. Recordemos que de todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea, el único país que no cambió de moneda, o circulaban las dos monedas, fue Inglaterra, ¿sí? Gran Bretaña, digamos. Seguía circulando la libra esterlina y el euro. Y hoy por hoy, pues ya la Unión, la Gran Bretaña se retiró de la Comunidad Económica Europea y ya volvió a ser un país independiente, digamos, salió de la Comunidad Económica, ya tiene su moneda otra vez y ya no depende de las políticas de la Comunidad Económica Europea. No sé si recuerdan el famoso Brexit y todo este cuento. Luego viene la Unión Económica Plena. La Unión Económica Plena es cuando ya los países implementan políticas fiscales, ¿sí? La misma política fiscal, todo lo que ya es presupuesto público, gasto público, impuestos. Hablando de lo que estamos viviendo en ese momento, una reforma tributaria sería para todos los países miembros, es decir, una sola economía. Imaginémonos que todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea
son como si fuera un solo país, y cada país es un departamento. A eso sería llegar a una unión económica plena, ¿sí? Esa sería la máxima expresión desde el punto de vista económico. Como les dije, el único país que está, o el único grupo de países que están en ese nivel, pues es la Comunidad Económica Europea, y han atravesado, y en este momento atravesando grandes crisis, tanto por la pandemia pues, que acabamos de dejar, y la guerra, ¿no? La guerra entre Ucrania y Rusia, que pues ha afectado muchísimo la economía de la Comunidad Económica Europea, pues y de Europa y del mundo en general. Esa es la integración económica, señores, ¿sí? Es un proceso lento. Europa empezó por allá por 1950, imagínense, llevan 70 años, 72 años, y todavía no llegan a ser una unión económica plena. Nosotros todavía estamos, todo el mundo, el resto del mundo, digamos, está como zona de libre cambio y dando pasitos, pasitos muy chiquitos, muy pequeñitos, hacia uniones aduaneras. ¿Sí? Del resto, mercados comunes, únicos, están todavía en pañales, todavía son teoría para los demás, ya son etapa superada para la Comunidad Económica Europea, pero para los demás estamos todavía empezando ese proceso. ¿Qué vamos a hacer con esta información, muchachos? En la guía de actividades hay un ejercicio, ¿sí? Hay un ejercicio en el que ustedes van a inventarse el proceso de integración, ¿sí? Se van a inventar el proceso de integración, pues lo van a caracterizar primero para que sepamos de qué se trata. Entonces hay un cuadrito, bueno, eh, bueno, la primera columna solamente es numerarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno. La columna 2 dice los nombres de las etapas de integración económica. Hay varios, según los autores, hay diferentes etapas. Las que yo les presento ahorita es como la mayor cantidad de etapas, las 8 etapas, pero hay libros en los que aparecen 5 o 6 etapas. Pues el libro que ustedes sigan está bien. No voy a ser estricto en ese sentido, digamos, ¿sí? Entonces aquí en la segunda columna van a colocar el nombre. Por ejemplo, yo ya les coloqué algunos. Preferencia arancelaria, TLC, Unión Aduanera. Ustedes van a completar los otros. Unión Económica Plena, Unión Monetaria, bueno, lo que sea. Sí, ahí van a completar los que siguen. Aquí al frente, aquí mismo, perdón. Aquí mismo, junto con el nombre, van a colocar las características principales de cada uno de ellos. Entonces van a colocar aquí la preferencia arancelaria con sus propias palabras, ¿sí? Yo no quiero cortar, pegar, sino que ustedes explican. La preferencia arancelaria se presenta cuando un país de manera unilateral le otorga preferencias al país vecino o a un país amigo con el fin de ayudarlo o apoyarlo. Listo. Un TLC se presenta cuando dos o más países se unen para fortalecer el comercio entre los países miembros tras la eliminación paulatina de aranceles y bueno, todo lo que ustedes quieran explicar. Luego dicen unión aduanera. La unión aduanera es un TLC en el que los productos de los países que no son miembros van a pagar un arancel común y explican de qué se trata eso. ¿Sí? Van a explicar las características principales de cada uno de los procesos de integración. Luego les doy unos datos para un ejemplo. Hay un ejemplo, esta integración Colombia, Brasil, México no existe, es un ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes con este ejemplo y con estos productos que les estoy colocando acá, van a diseñar cada una de las etapas de integración. Entonces, Colombia, Brasil, México son los países miembros. Colombia exporta textiles, Colombia importa computadores, Brasil exporta computadores, Brasil importa leche, México importa textiles, bueno. Y aquí dice que los tres países importan carne desde Argentina con unos aranceles, 25, 20 y 18, pues para Colombia, Brasil y México respectivamente. Esa es la información que yo les doy. Ahora, con esta información, más las características que ustedes han consultado de cada una de las fases de integración, van a crear cada una de las fases. ¿Sí? ¿Cómo así? Vamos a la preferencia arancelaria. Entonces aquí les estoy dando un ejemplo con otros países y otros productos. Entonces, ejemplo de preferencia arancelaria. Perú importa maíz desde Bolivia y Paraguay, con un arancel del 40%, pero se le ha otorgado una preferencia arancelaria a Perú, según la cual las importaciones de maíz desde Perú solo alcanzan el 15%. Ese es un ejemplo.
¿sí? Una preferencia arancelaria. Entonces ustedes dicen acá, toman el ejemplo que les estoy dando acá. México importa textiles. ¿Quién vende textiles? Colombia. Entonces Colombia le otorga, perdón, México le otorga una preferencia arancelaria a Colombia para la exportación de textiles desde Colombia hacia México, ¿sí? En México cobraba un arancel del 40% y ahora a Colombia solamente le va a cobrar un 30%, ¿sí? Entonces, una cosa así muy sencilla. Y como sabemos que cada fase es igual a la anterior, entonces ese preferencia arancelaria la vamos a convertir en un TLC entre esos tres países, entre Colombia, México y Brasil. Ustedes le pueden colocar un nombre. TLC se va a llamar Brameco, por ejemplo, ¿sí? O me cobra. Bueno, cualquier nombre ustedes inventan, o de las Américas, o sudamericano, lo que ustedes le quieran colocar, y van a explicar en qué consiste ese TLC, ¿sí? ¿Qué productos entran? No necesariamente tienen que entrar todos los productos que están acá, sino que ustedes dicen un TLC en el que Colombia va a eliminar el arancel de computadores a México y a Brasil. México va a eliminar aranceles de textiles y Brasil va a eliminar aranceles de leche, ¿sí? Entonces van a hacer una cosa así muy sencilla, que se entienda, o sea, no lo vamos a complicar, sino que vamos a hacer una cosa que nos permita entender, comprender qué es un TLC. Luego ese TLC lo convertimos en una unión aduanera. Ahí sí tenemos que acudir acá otra vez. Entonces dicen, Colombia, los tres países compran carne argentina. Entonces vamos a definir un arancel único para la carne que entra desde Argentina. No vamos a cobrar el 25, el 20 y el 18, sino que vamos a cobrar un solo arancel. Vamos a cobrarle el 15% a la Argentina. La carne que entra a Argentina, cualquiera de los tres países, va a pagar el 15%. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué características tiene la siguiente fase? Estas. Entonces las vamos a implementar en nuestro ejemplo. Vamos a ir cambiando el ejemplo para que cada una de las fases ya tiene su nombre y vamos a continuar con el diligenciamiento de este cuadro. ¿Está claro, muchachos? ¿Está Sí, claro lo que profe, con el qué ejercicio? pena, profe. Entonces, con un solo ejemplo solucionamos Sí, toda la tabla, ¿verdad? un solo ejemplo, un solo ejemplo. No es Ok, sí, necesario que señor. metan más datos, no, no hace falta. Sí, Vayan a señor. llegar a una parte donde van a tener que crear una moneda única. No van a tomar ni la moneda brasileña, ni la mexicana, ni la colombiana. Recordemos que la moneda única es nueva. Van a crear una moneda nueva. ¿Sí? Le van a colocar ustedes un nombre. Entonces, en la unión monetaria se crea la moneda Colombo. ¿Sí? Que es una moneda que va a circular, va a reemplazar la moneda brasileña, la colombiana y la mexicana. ¿Sí? Entonces van a ir tomando el ejercicio y lo van a ir adaptando a cada una de las fases. Esa es la idea. ¿Sí? Eso nos va a permitir entender cómo funciona cada una de las fases. No es consultar. No van a consultar cuáles TLCs hay, cuáles uniones aduaneras hay, cuáles uniones económicas hay. No, nada. No es consulta. Es tomar el ejercicio, irlo adaptando, irlo modificando en cada fase de acuerdo con las características. ¿Sí? Que entre otras, pues es muy sencillo. O sea, si la fase nos dice libre movilidad de capitales y de mano de obra, pues entonces sencillamente decimos entre los países miembros se va a facilitar la creación de la movilidad de capitales para el sector textil, para el sector del calzado, ¿sí? Se va a permitir la mano de obra por ahora de profesionales en las áreas de la salud, por ejemplo, ¿sí? Paso a paso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿De acuerdo? Sí, señor, entendido. Listo, muchachos. Vale. Esa era pues nuestra cita de hoy, la integración económica. Es un tema bien chévere, muy interesante. Póngale cuidado a las noticias y se van a dar cuenta que de esto se habla a diario en nuestra jerga económica del país. Entonces, muchachos, ya les queda la grabación, ya les comparto la grabación, ahora la convierto en video de YouTube porque es difícil que todos tengan acceso a Teams y ya les envío la grabación, ¿vale? Para que la puedan consultar otra vez. Listo. Entonces, muchas gracias, muchachos, muy amables. Y regálenme un rato y más tardecito ya les comparto. Para todos un resto de día muy feliz y espero sus aportes en el foro.
Gracias, profe, que tengan buena Gracias a noche. ustedes. Muchísimas gracias.